Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Las bases para poder seguir la vida que Cristo quiere que sigamos. La vida cristiana. La vida cristiana significa la vida de Cristo, ¿verdad? Como Cristo nos enseña a vivir. Él es el modelo que debemos utilizar para andar bien en este caminar por este mundo y por esta vida. Estamos en la lección 16 y habla de la doctrina de bautismo. Voy a hacer un corto resumen de lo que hemos dado hasta ahora. Decíamos que hay tres bautismos principales para el cristiano. El bautismo en el cuerpo. Cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo nos introduce, nos sumerge, nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Eso habla de un bautismo de posición. Luego está el bautismo en agua, que es el de confesión pública de lo que creemos. O sea, demostrarle al mundo y a los demás cuál es nuestra creencia y cuál es nuestra fe. El tercer bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, que es el que estamos profundizando en él. Y luego existe otro bautismo que es necesario para aquellos que quieren ir avanzando en la vida cristiana, en el discipulado de la vida cristiana, y es el bautismo con fuego, que es el bautismo de purificación, para que salgamos como el oro purificado y podamos tener el poder y la fuerza para llevar a cabo la gran comisión. El bautismo en el cuerpo ya lo he explicado, y el bautismo en agua también. Estamos tratando el bautismo con el Espíritu Santo. Y tenemos que darle gracias a Dios, no solamente por la posición cuando nos sumerge en el cuerpo, no solamente con el testimonio que damos cuando nos bautizamos, sino que además de esa posición de hijos de Dios, también ha hecho algo importante, es disponer del poder del Espíritu Santo en nosotros. A través de ese bautismo en el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, empieza a hacer su obra de transformación. Recordar que Jesús se bautizó en agua y después recibió el bautismo del Espíritu Santo, recibió al Espíritu Santo y entonces pudo ir al desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto donde fue tentado. Sin el poder del Espíritu Santo, Jesús no comenzó su ministerio. Necesitaba la prueba de la tentación para poder ejercer su ministerio en la tierra. Por eso es importantísimo que sepamos que sin el poder del Espíritu Santo no podremos llevar a cabo nuestra obra, la obra de predicar el Evangelio, la gran comisión. Es necesario hacerlo, porque en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder. Ese poder habla de dinamita, de un poder extraordinario, que es el poder del Espíritu Santo. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego añade: y me seréis testigos. O sea, podréis testificar de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo habla de poder para testificar, de poder para evangelizar. No podemos vivir una vida cristiana sin ese poder. Sería una vida mediocre, una vida pobre. No podemos testificar, ser testigos con nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, de ese fuego del cielo. Hablábamos también que la palabra testigo viene de una palabra en griego que significa mártir, y es que quiere decir que el testigo verdadero de Cristo tiene que estar dispuesto incluso a perder su propia vida, como hicieron los primeros cristianos en el circo, y de hecho hoy hay muchos hermanos perseguidos y están siendo también mártires por predicar el Evangelio. Y eso significa ser discípulo, significa estar dispuesto a defender la fe, a predicar la palabra de Dios, aunque nos cueste la vida. Ahora, ¿por qué somos bautizados en el Espíritu Santo? En primer lugar, porque es un mandamiento, y los mandamientos hay que obedecerlos. En segundo lugar, porque da nuevo poder y nos da valentía para testificar. Repito, sin el poder del Espíritu Santo nos volvemos cobardes, nos llenamos de excusas, no salimos a evangelizar, ni siquiera a repartir folletos, sin decir nada, porque nos sentimos incapaces, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y ese poder se adquiere
a través de desearlo. Hay personas que no desean avanzar en la vida cristiana por no comprometerse, por seguir su vida rutinaria, seguir sus costumbres, se crean quizá un Dios a su medida que les permita hacer lo que ellos quieren y así viven, y viven una vida mediocre, no la vida que Cristo quiere que vivamos, esa vida que nos prometió de poder, de autoridad. Y luego lo que vamos a estudiar hoy es que es necesario para la liberación de los dones del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible que los dones que el Espíritu Santo tiene y que concede a cada uno, como Él quiere, sean ¿sabéis cómo se hace, Mario? Entonces, esa es la historia. Es necesario para la liberación de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro también la interpretación de esas lenguas. Pero añade en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el don que Dios te dé es el que te da. Tú no puedes pretender los dones que tenga otro. Puedes quizá desearlos, pero es el Espíritu Santo quien reparte y tienes que aceptar el don que a ti te ha atribuido. A cada uno les da y esto es importante, y a cada uno le da el Espíritu Santo la manifestación, pero para provecho. ¿Qué quiere decir eso? Para que se use. Porque si tú tienes algo y no lo usas, no sirve de provecho, ¿verdad? Si tú tienes un coche en casa y porque se gaste en la rueda o porque tengas que echarle gasolina, no lo sacas, pues no te sirve de provecho. Pues entonces con el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, con las manifestaciones del Espíritu Santo ocurre lo mismo. Las tenemos, pero tenemos que usarlas. Y son para provecho, no solamente de nosotros en particular, sino de la congregación, de la Iglesia. Cuando leemos estos versículos, descubrimos algo que a veces se nos olvida. Dios no pasa por alto a nadie. No hay hijo suyo sin un propósito. Eso tenemos que tenerlo claro. No nos sintamos a veces poca cosa, a veces, no, yo soy el último que ha llegado. Dios tiene un propósito con cada hijo suyo. Si eres un hijo de Dios, Dios tiene un propósito para ti. Tampoco hay vida sin un don que el Espíritu Santo haya querido depositar. El Espíritu Santo siempre quiere depositar dones en los hijos de Dios. ¿Qué pasa, Mario? Uno de los... Que hay que quitar, no porque vuelva a hay apagar. potencia de luz, se vaya No se apague de nuevo, apago uno. Sí, vale. Entonces, cada creyente lleva dentro un toque divino que no se repite en nadie más. Somos únicos. Lo mismo que no hay dos seres iguales en todo el mundo, la cantidad de millones de seres humanos que hay en este mundo, no hay dos personas iguales, ni incluso los gemelos. Los diferencian nada. La huella dactilar es única. Yo tengo mi huella y dentro de la cantidad de habitantes que hay en este mundo, nadie tiene mi huella. Entonces, pues con eso pasa lo mismo. Cada uno tiene un toque divino que no se repite en nadie más, sino dice, y ese don, sea palabra, sea un don de servicio, sea un don de consuelo, de sabiduría, de fe o misericordia, no nos fue dado para guardarlo en silencio, sino para que se convierta en provecho, como he dicho antes, y bendición para otros. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Así es como obra el Señor. Nos regala quizá lo que no merecemos
y nos invita a compartir lo que Él mismo sembró en nosotros. Eso es un gran privilegio que tenemos los hijos de Dios. A veces podemos llegar a pensar que nuestro don es pequeño. Quizá nos creamos poca cosa o que no es tan valioso como el de otro. No te equivoques, no te subestimes. Eres un hijo de Dios, tienes un toque divino, un toque especial de Dios y eres tan valioso como cualquier otro. Pero en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, no existen dones menores. Todos tienen su importancia. Cada uno es una pieza necesaria dentro de la comunidad, dentro de la congregación. Cada uno es un río por donde la gracia de Dios debe fluir hacia los demás. Tú tienes que considerarte como un canal de bendición para otros, por un canal donde Dios, con su gracia, deposita esos dones para beneficio de otros. La pregunta no es ¿qué don tengo? La pregunta verdadera es ¿para quién está destinado lo que el Espíritu Santo ya ha puesto en mí? Esa es la pregunta que deberíamos hacerlo, porque seguro que tienes un don. Porque Dios no deja a ningún hijo huérfano de dones. Cuando entendemos esto, dejamos de compararnos con los demás, que si el otro tiene mejor don, el otro predica mejor, el otro canta mejor. Cuando entendemos esto, que cada uno es importantísimo dentro del grupo, de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, entonces no nos comparamos y comenzamos a que nuestro don aproveche, sea de provecho. ¿Entendéis? Dejamos de escondernos y entonces empezamos a brillar. Dejamos de temer y comenzamos a amar, porque el amor echa fuera el temor. Deberíamos pararnos por un instante, hacer un alto en el camino y mirar hacia adentro de nosotros, pero hacerlo con humildad y sinceramente. Ese don que Dios te ha dado, sea visible o sea un don silencioso, porque puede ser un don de intercesión, y la intercesión es un don silencioso, pero de superior valor a quizá a otros, más visible, porque es interceder, ponerse en medio entre Dios y los problemas, para que esos problemas se solucionen, bien sean particulares, bien sean de la congregación, bien sean de lo que sea, bien sean por interceder por una nación, por sus políticos, por sus autoridades. Ese es un gran ministerio y en cambio es un ministerio silencioso, pero Dios lo valora mucho. Y por tanto, ese don fue puesto para provecho, aunque no se vea. Fue puesto para levantar, para traer sanidad y para que otros se acerquen al corazón del Padre. Tenemos la gracia de Dios para reconocer el don que nos ha concedido, porque también tenemos discernimiento espiritual si somos hijos de Dios, si tenemos la unción del Espíritu Santo, si tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el don del discernimiento. Y poniéndonos de rodillas o en comunión con el Señor de verdad, con una comunión, no esas comuniones a veces que hacemos ligeras y le decimos 4 cosas al Señor y salimos corriendo, sino un tiempo de calidad con el Señor, y le pides que te muestre ese don, el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Tendremos también la valentía luego para usarlo, porque el poder del Espíritu Santo también nos da de nuevo valentía. Recordad lo de los discípulos, que le pidieron valentía al Señor para que pudieran seguir predicando el Evangelio. No le pidieron que se vengaran de aquellos que los habían maltratado, sino le pidieron valentía para seguir predicando el Evangelio. Y Dios se la dio. Por eso es importante entender el don que tenemos y la importancia que tiene. Dios sigue bendiciendo a este mundo a través de su Iglesia, a través de los dones que Dios deposita en su Iglesia. Por eso es necesario ponerlos en práctica. Si tú tienes un don y no lo ejercitas, estás desobedeciendo a Dios.
porque Dios te lo ha dado con un fin y con un propósito que, como estamos viendo, para que sea de provecho para otros. No te lo da como para que lo luzcas en tu casa y lo pongas en un cuadro, pero que no lo ejerzas. Es necesario. Tenemos la gracia de Dios para reconocer ese don, para darnos cuenta del don que tenemos, la valentía de usarlo y la alegría de ver cómo a través de nosotros Dios sigue bendiciendo al mundo. Eso es un gran privilegio, que Dios nos use a nosotros para traer bendición a este mundo incrédulo que vive de espaldas a Él. Y recuerda, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don le da a cada uno o que cada uno debe tener. El siguiente punto es por qué es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario para la máxima y la total evidencia ahora del fruto, antes de los dones, ahora del fruto. ¿Sabéis cuál es el fruto, verdad? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las 9 características del fruto. No son 9 frutos, es un fruto, porque dice Gálatas 5:22, más el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor. Es el primer punto para que las demás características funcionen. Si no hay amor, no hay gozo. Si no hay amor, no hay paz. Si no hay amor, no hay paciencia. Si no hay amor, no hay benignidad, no somos amables. Si no hay amor, no hay bondad. No tenemos fe, no somos fieles. No somos mansos. Si no hay amor, tampoco tenemos dominio propio. Si no hay amor. Y luego añade, contra tales cosas no hay ley. Quiero hacer hincapié en esta última frase. Cuando Pablo escribe esta frase final, vemos que acaba de enumerar el fruto del Espíritu Santo, las características del fruto. Y entonces añade, como quien firma una conclusión de un mensaje, le pone la rúbrica, la firma, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo algo muy sencillo, pero también algo muy profundo. Primero, cuando el Espíritu gobierna el corazón, ninguna ley es necesaria, ¿verdad? Las leyes existen para frenar a aquel que tiende a hacer el mal, ¿verdad? Las leyes están para frenar y para castigar al malo, al que hace mal. Pero al que se deja guiar por el Espíritu Santo no necesita frenos, porque su corazón ya va en la dirección correcta. Ama, sirve, construye, reconcilia. Entonces no necesita leyes, porque las cumple ya de por sí. Ninguna ley humana o divina prohíbe estas virtudes. A ti no te van a meter en la cárcel por ser bueno, ¿verdad? A ti no te van a meter en la cárcel o te van a castigar o te van a poner una denuncia si tú te portas bien, ¿verdad? Ahora, si vas como un loco con el coche, con la moto, saltándote semáforos, atropellando a la gente, pues el guardia de policía te para y te arrea bien, ¿verdad? Si la falta es muy grave, incluso puedes acabar en prisión. Y si no, multa gorda, seguro. Porque las leyes están hechas para aquel que no anda en orden. Nadie, repito, nos va a prohibir las virtudes, esas virtudes. Nadie puede decir, o nadie te puede decir que tienes demasiado amor, ¿verdad? No ames más, está prohibido amar más, eso nadie te lo va a decir. Que seas menos manso, tampoco. No te va a prohibir que tengas paz, que seas una persona paciente. No existe leyes, no existe legislación contra la maldad. Perdón, contra la bondad, contra la maldad, sí. Nadie te va a denunciar por ser bueno, repito. La justicia divina no castiga el gozo que nace del Espíritu. Es imposible. No hay tribunal que condene a aquel que vive en paz con todos. Producir el fruto del Espíritu Santo es una virtud pura que atraviesa cualquier norma sin contradicción.
En tercer lugar, el fruto del Espíritu Santo cumple la ley desde dentro. La ley manda no matar, no robar, no mentir, ¿verdad? Eso es lo que manda la ley. Pero el Espíritu Santo nos impulsa a amar, a compartir, a no mentir, sino ser veraces. Quien ama ya ha cumplido la ley, pero de manera más profunda que aquel que quiere intentar evitar el pecado con sus propias fuerzas, porque tiene el poder del Espíritu Santo. Pablo dice así: si vivís según el Espíritu, la ley ya no os pesa, la lleváis en el corazón. Y cuando la ley está escrita en el corazón, la respetamos. Mira tu vida y pregúntate, esto como enseñanza práctica, ¿qué ley necesita un corazón que ama de verdad? Ninguna ley. ¿Qué amenaza detendrá aquel que vive en paz si la paz misma está en su casa, en su hogar? ¿Qué advertencia va a corregir a quien ya se deja conducir y corregir por el Señor? Si tú te dejas corregir por el Señor, aceptas la disciplina del Señor, ¿qué policía o qué persona te va a corregir a ti? Si te está corrigiendo el Creador del universo, tu Creador, tu Padre Celestial. El Espíritu va a hacer que tu alma sea una tierra sin fronteras donde no se necesite policía. Es que tenemos el puesto, mandaríamos a todos los policías al paro, ¿verdad? Si cumpliéramos la ley del amor, si tuviéramos el fruto del Espíritu Santo ejercitando en todas sus características, mandaríamos a la policía al paro, seguro, al ejército también. Por eso si alguien me escucha que sea policía o que esté en el ejército, dirá: este hombre quiere mandarnos al paro. Pero es así, no haría falta la ley, no harían falta policías, ni guardias civiles, ni nada, si tuviéramos el amor ejercitando el fruto del Espíritu. Por eso dice: contra tales cosas no hay ley. Simplemente no se necesita una ley contra aquellos que practican el amor verdadero, el fruto del Espíritu Santo. También es necesario tener el bautismo del Espíritu Santo para vivir una vida que glorifique a Dios, que le dé la gloria a Dios. En Juan 16:14 dice, el propio Jesús dice: Él, el Padre, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, está preparando a sus discípulos para un tiempo en el que ya no le verían con sus ojos, sino que partiría, pero en el que su presencia sería incluso más real que nunca. El Espíritu Santo vendría para continuar la obra de Jesús, la obra que Jesús había comenzado, trayendo luz donde había confusión. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, desaparece la duda, desaparece la confusión, nos da fuerza donde hay debilidad y consuelo donde hay tristeza. Si tú estás triste, busca la plenitud del Espíritu Santo. Si tú te sientes débil, busca el poder del Espíritu Santo. Si tú andas confundido o con dudas, busca el poder del Espíritu Santo. El Señor afirma Él mismo, Él, dice Jesús, me glorificará. ¿Por qué? Porque fue el modelo de obediencia a Dios y por eso recibió la gloria del Padre. Esa misma gloria podríamos recibirla nosotros también si siguiéramos e imitáramos a Cristo. ¿Estáis entendiendo? Toda verdadera obra del Espíritu Santo tiene un mismo objetivo: que Cristo sea grande, que crezca y que nosotros menguemos. Que Él crezca en nosotros, que su carácter sea formado en nosotros. Por eso Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, verso 30, dice: es necesario que Él, Cristo, crezca y que yo mengüe. A veces queremos ser mejores que nadie y el Señor nos llama a ser humildes, a dejar que Cristo crezca en nosotros y nuestro yo vaya menguando.
quitar el yo del trono donde debe estar Jesús, donde debe estar Cristo. El Espíritu Santo no viene a entretenernos y no viene tampoco de visita, sino a llevarnos una y otra vez a la belleza y a la grandeza de Jesús. Es su trabajo, es su misión. Si lo que escuchamos, sentimos o creemos que percibimos no exalta a Cristo, entonces no viene el Espíritu Santo, no tienes el Espíritu Santo. Si lo que hacen no exalta a Cristo, entonces es que no vives en la presencia del Espíritu Santo. No vives en eso que Pablo dice, debéis vivir en el Espíritu. Luego Jesús añade, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tomará de lo suyo, de lo de Jesús, de su vida, de su ministerio, y os lo hará saber. El Espíritu Santo con gran ternura no nos trae, digamos, un mensaje ajeno, no anuncia ideas nuevas, ni teorías nuevas, ni filosofías nuevas, sino que toma de Cristo mismo, de su carácter, de su verdad, de su victoria, y la hace real en nosotros, la hace cercana y la hace viva en nuestra vida. A veces caminamos con el corazón cansado, con la Biblia abierta, pero sin claridad, sin entender. Es entonces cuando el Espíritu Santo hace su obra, cuando tú te dejas. A veces caminamos cansados, agobiados, agotados, pero el Espíritu Santo nos ilumina, nos trae revelación de la palabra de Dios, que es algo importante. Con el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, vamos a entender el rema de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Por eso la Biblia no es un libro normal, no es un libro histórico, no es un libro que se lee y ya está, no. Cada día el Espíritu Santo te revela cosas que tú antes lo has leído, a lo mejor 50 veces, y a las 51 el Espíritu Santo te revela esa palabra para tu situación. ¿Entendéis? Por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona que esté enferma y el Espíritu Santo lo lleva a Isaías 53 y le revela que Él llevó esa enfermedad en la cruz del Calvario. Y cuando esa palabra se hace carne en ti, ese rema se hace carne en ti, lo entiendes, lo comprendes, lo aceptas y tienes la fe suficiente, se hace una realidad. Esa es la revelación del Espíritu Santo. Despierta también una convicción en nuestra mente y en nuestro corazón. Cambiamos de forma de pensar, cambiamos de forma de sentir. Empezamos a sentir como Dios siente, empezamos a amar como Dios ama, empezamos a relacionarnos con los demás como Dios se relaciona, con autoridad, pero con amor, que es muy difícil combinar la autoridad con el amor. Y a veces cuesta, y a veces se malinterpreta. Cuando un pastor, por ejemplo, ejerce autoridad, se le tacha de pastor maduro. Pero si te corrige, es porque te ama. Si no te corrige, es porque el amor no existe. La disciplina es una prueba de amor. El que ama a sus hijos los disciplina. El que no ama a sus hijos, que hagan lo que quieran. Un pastor es como un padre. Un pastor tiene que tener corazón de padre. Y entonces se le debe respetar como un padre. Cuando Jesús dice, honra a tu padre y a tu madre, también se refiere a los pastores. Honra a tu pastor y a tu pastora. ¿Por qué? Porque son padres espirituales y velan por sus hijos. El pastor que no vele por sus hijos, que no ore por sus hijos, no es un buen pastor, es un asalariado. Lo llama Jesús así, ¿no? Que cuando ve venir el lobo, ¿qué hace? Sale corriendo. Mientras todo va bien, ahí está, se queda. Pero cuando vienen los problemas, las circunstancias, la persecución, las críticas, la queja, que es el deporte nacional, la queja, siempre quejándonos, siempre criticando. Miramos a los demás con lupa y a nosotros con un microscopio.
Jesús dijo, quita la viga de tu ojo para poder quitar la pajita del ojo de tu hermano. Eso significa eso, que nosotros vemos a los demás con lupa y a nosotros nos ponemos un telescopio. Es así, y tenemos que empezar a cambiar. El fruto del Espíritu Santo empieza por el amor, y el amor disciplina. El amor ama y disciplina. Y repito, para un pastor es muy difícil combinar la autoridad con el amor. Si te pasas de amoroso, te dice, un blandeque. Si ejerces disciplina, es un dictador. Siempre habrá gente que esté en contra. Pero yo te digo algo importante. El buen pastor disciplina a sus hijos. El buen padre disciplina a sus hijos. Y la mayor prueba de amor que Dios nos ha dejado es cuando Dios, a través de sus siervos, nos disciplina. Porque no es la disciplina nuestra, es la disciplina de Dios. Es la autoridad de Dios delegada en nosotros. También es la autoridad de Dios en el padre de familia. No es la autoridad del padre, es la autoridad de Dios. Cuando esa autoridad es ejercida de acuerdo a la palabra de Dios, es autoridad delegada de Dios. Que a veces no lo entendemos, con tanto feminismo, con tanto machismo, con tanto rollo macabeo. Nos volvemos locos. Y lo más importante, volvemos locos a las nuevas generaciones que no saben ni a quién respetar, ni a quién. Incluso les cambian las ideas sobre la sexualidad. Ya cuando nace un niño no podemos decirle qué nombre le vamos a poner. No, cuando sea mayor que decida si es chico o si es chica. Esas son barbaridades que estamos aceptando y nos callamos como iglesia y no podemos callarnos. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, de lo que les están enseñando, porque en esa edad se queda todo grabado. Y luego a ver cómo se lo saca de la mente y del corazón a esa criatura que le han metido todas esas ideas, ideologías diabólicas. Por eso digo que el Espíritu Santo va a despertar una convicción en nosotros, va a cambiar nuestras maneras de pensar, de actuar. También va a fortalecer cualquier decisión que tomemos. Cualquier decisión que debemos tomar, si la consultamos a Él nos va a dar fuerza para afrontar esa decisión. Y también enciende un amor renovado por el Señor. El Espíritu Santo nos grita, nos guía, nos empuja, nos acompaña, jamás nos confunde y nos trae revelación de Cristo. La vida cristiana no se sostiene por nuestros propios esfuerzos. Tenemos que buscar el poder, la ayuda del Espíritu Santo, la obra fiel del Espíritu Santo que forma a Cristo en nosotros. Por eso cuando sentimos que nos falta sabiduría, nos falta paz, nos falta fuerza, no debemos desesperar nunca. El Espíritu Santo de alguna manera toma lo de Cristo y lo deposita en nosotros. Tremendo, ¿verdad? Tremenda realidad y tremenda verdad. El Espíritu Santo nos forma el carácter de Cristo en nosotros, porque siempre va a glorificar a Cristo, siempre nos va a hablar de Cristo. También el bautismo del Espíritu Santo hace a Jesús más real para nosotros. En Juan capítulo 15, verso 26 leemos, dice, pero cuando venga el Consolador, es un nombre del Espíritu, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La función del Espíritu Santo, dar, testificar sobre Cristo. Y en Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo vuelve a llamar igual, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el verso 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, que es lo del Padre también, y os lo hará saber. Y en Hechos 9, 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa,
y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo, sabéis que perseguía a los cristianos y tuvo un encuentro personal con Cristo. Y entonces Cristo le ordenó: tienes que ir a Damasco, tienes que ir a casa de un tal Ananías y él te explicará las cosas, ¿no? Y te hará. Y Ananías lo hizo. Y le dijo: el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías, me ha enviado para que recibas la vista. No solamente la vista física, sino los ojos espirituales. Y también seas lleno del Espíritu Santo, porque te va a utilizar en un gran ministerio. Evangelizar a los gentiles. Evangelizar a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. El Consolador, el Espíritu Santo, siempre nos va a hablar de Cristo. Siempre. En el Evangelio de Juan, Jesús pronuncia esas palabras en una noche cargada de despedida, pero también llena de promesas. Fue la noche en que se despidió de sus discípulos. Los discípulos estaban inquietos, inseguros, y Jesús les habla de ausencia, les habla de persecución y les habla de prueba, ¿verdad? Pero en medio de ese ambiente tenso, Jesús introduce una palabra que cambia la situación: el Consolador. Un consolador no imaginario, un consolador prometido y hecho realidad. No fueron los discípulos quienes pidieron un consolador, porque Jesús se iba. Fue Jesús quien lo prometió, porque Él conoce lo que necesitamos antes de que nosotros lo sepamos. ¿Estáis entendiendo? Jesús sabía que los suyos iban a enfrentar dudas, soledad, hostilidad. Sabía que la fe sin su presencia física podría tambalearse. Por eso promete al Espíritu Santo, no como un lujo, digamos, un adorno espiritual, sino como la fuerza necesaria para continuar el encargo que les encomendó, la gran comisión. El Espíritu también nos consuela, pero diciéndonos la verdad. Eso es importante. A Jesús lo llama el Espíritu de verdad. Es uno de los nombres del Espíritu Santo. No un espíritu de una emoción pasajera, ni un espíritu de confusión, un espíritu de verdad. Hoy vivimos rodeados de cantidad de voces. Voces que prometen paz barata, pero engañosa. Voces que le quitan importancia al pecado. Tan acostumbrados a pecar que ya pecan por sistema y ya la conciencia la tienen apagada. Pero el Espíritu Santo le va a dar importancia al pecado, la importancia que tiene. Te va a remover la conciencia y te va a decir: cambia o te vas al infierno. Voces que nos empujan a construir una fe cómoda. Las voces que se escuchan. Repito, voces de paz, pero una paz barata. Voces quitando importancia al pecado. Voces que nos empujan a que nuestra fe sea una fe cómoda. Fe de sofá, pero no de acción. El Espíritu Santo no viene a acomodarnos, hermanos, sino a alinearnos en la verdad de Cristo y en el propósito de Cristo. Él consuela, sí, pero su consuelo no es una anestesia, es claridad, poder, fuerza, para que nos activemos. Es la voz que en medio del dolor nos recuerda: Cristo no te ha abandonado jamás. Esa es la voz que debemos escuchar. Cristo jamás nos abandona. Y Él sigue siendo el Rey, sigue siendo el Señor de señores. Esa es la voz que debemos escuchar. El Espíritu que da testimonio de Jesús. Jesús dice con claridad:
Él dará testimonio acerca de mí. La verdadera obra del Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Jesús. No nos lleva a exaltar, digamos, experiencias, ni talentos, ni figuras humanas. Nos lleva a profundizar en Cristo, a mirar lo que sucedió en la cruz y el significado y las consecuencias de ese sacrificio, y también a descansar en su gracia. Cuando una iglesia se llena del Espíritu Santo, no se llena de ruido. A veces muchas iglesias es todo ruido. Como dice el refrán, mucho ruido pero pocas nueces, ¿verdad? Sino de Cristo. Una iglesia tiene que estar llena de Cristo, no llena de ruido. Cuando un creyente camina en el Espíritu, su vida no se vuelve más complicada, sino al contrario, más centrada en el Señor que lo salvó. Un testimonio que también transforma. El Espíritu Santo no solo habla de Cristo, también forma a Cristo en nosotros. Es el trabajo transformador, la obra transformadora del Espíritu Santo. Él trabaja en silencio, como el fuego que va quemando, purificando el oro, quitándole todo las impurezas que tiene. Y como aceite, que también sana. ¿Sabéis que el aceite sana? Tú le echas aceite a una herida y la sana. Corrige, ilumina, fortalece, rompe el orgullo y la soberbia. Despierta el arrepentimiento e infunde amor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Una presencia que nos sostiene. Dice Jesús. Jesús dijo, cuando venga. No si viene, cuando venga. Es una certeza, no es una posibilidad, es algo real, porque el Consolador ya está aquí. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Ya está, o debe estar en su iglesia. Pero ¿cómo está el Espíritu Santo en su iglesia? ¿De adorno? ¿O le damos la prioridad en nuestra vida? Es como si tú invitas a alguien, a un familiar a casa. Lo dejas entrar en casa, pero no lo dejas moverse. Tú ahí callaico, que aquí mando yo. Eso hacemos a veces con el Espíritu Santo. Estamos orando en nosotros, pero no lo dejamos actuar. Y Él es muy sensible. Él no te va a coaccionar jamás. No se va a imponer jamás. Pero es de necios no dejar que el Espíritu Santo, el Consolador, nos guíe, nos consuele y nos dé la sabiduría para seguir luchando en esta vida. En medio de la lucha, en los momentos de oscuridad y dudas, cuando la fe parece una cosa muy pequeña, el Espíritu Santo nos sigue susurrando al oído, Cristo es suficiente. No necesitas más. Aprende a vivir según Cristo. Que Cristo se forme en ti. Que des testimonio de Cristo. Que seas un verdadero cristiano. Cristiano significa pequeño Cristo. Imitador de Cristo. Seguidor de Cristo. Reflejando su vida, su carácter. Que la gente vea a Cristo, el amor de Cristo en ti. ¿Cómo van a saber que Dios ama? Sin conocer el amor de Dios que nosotros debemos transferirle. El amor de Dios lo van a ver en nosotros. Cómo actuamos, cómo hablamos con la gente, cómo les exponemos el Evangelio, que a veces vamos dando bibliazos por ahí y lastimando a la gente. Tenemos que hacerlo con sabiduría, con mansedumbre, con templanza, sabiendo qué palabras utilizar. Y si no sabes cómo hacerlo, pídele dirección antes al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Cristo es suficiente. Y Cristo está contigo y conmigo. Y Cristo no falla nunca. Nosotros sí podemos fallar, pero Él, si dejamos que Cristo actúe, Él jamás va a fallar.
Si apartamos a Cristo y dices, no, quiero hacerlo yo, tú vas a fallar seguro. Deja a Cristo, deja al Espíritu Santo que te guíe. El Espíritu Santo también produce mayor eficacia en nuestra oración. A veces nuestras oraciones son rutinarias. Las hacemos por hábito, repetimos mucho las cosas. Hay oraciones que hoy las digo y mañana son un calco. ¿Por qué? Porque volvemos la oración un hábito. Volvemos la oración como un ritual. Y la oración tiene que ser un trato personal con el Señor. Un diálogo con Él. Un diálogo es que dos hablan, no uno solo. A veces tenemos que guardar silencio en la presencia de Dios para poder escuchar su voz. Hay personas que estás orando por ellas y ellas al mismo tiempo están orando también, entonces no escuchan. No se entiende el Evangelio. Cuando se está orando por una persona tienes que escuchar lo que se está orando y no estás orando tú al mismo tiempo. Con Dios hacemos lo mismo. Cuando Él quiere hablarnos, nosotros no paramos de hablar porque nos gusta hablar, bla, 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 bla. Pero no dejamos a Dios que nos hable. ¿Cómo nos vamos a enterar de lo que nos dice? Si no callamos. Tenemos que guardar a veces silencio, largos silencios en la presencia de Dios y que tu mente se abra, tu corazón se abra, tu alma se abra a recibir lo que Dios quiere decirte. Pero si estamos hablando continuamente es imposible. Dios dice, bueno, sigue. Por eso digo que la presencia del Espíritu Santo real y auténtica en un cristiano trae mayor eficacia a la oración. Por eso en Romanos capítulo 8, a partir del verso 26 y 27, Pablo nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos muchas veces, ¿verdad? Pero dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos hace hablar, pero no nosotros, es Él, el Espíritu Santo, quien habla, con lenguas angelicales, lenguas que nosotros no conocemos, pero el Espíritu Santo y Dios las conoce. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo siempre va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo ore en nuestro lugar con esos sonidos indecibles, la necesidad de la oración en lenguas para edificación propia. Y para orar por personas que quizás tú no conoces, pero estás salvando una vida con esa oración. Porque el Señor sabe, el Espíritu Santo pone esas palabras y Dios conoce ese idioma. ¿Estoy entendiendo? Por eso 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, el que proclama el Evangelio de Cristo, edifica a la iglesia. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Espíritu Santo también pone a uno en condiciones para adorar a Dios de verdad. A veces adoramos a Dios que creemos que la adoración es cantar 3 canciones aquí y que adoren ellos, yo miro como espectador. La adoración verdadera nace del corazón. Yo no entiendo, voy a seguir sin entender, es que la gente venga tarde los domingos, porque se pierde la alabanza, y la alabanza es esencial. La alabanza y la adoración, no solamente cantando, porque adorar también es obedecer a Dios, y obedecer a Dios es venir a nuestra hora. Cuando no venimos a nuestra hora estamos desobedeciendo a Dios.
Tengo un estudio preparado que algún domingo tocará, porque son una de las actitudes que creemos que no tienen importancia, pero para Dios tiene mucha importancia. Creemos que no es pecado venir tarde, pero es un grave pecado. Es una falta de delicadeza a Dios y al resto de la congregación. Y es lamentable que se comiencen los cultos con 4 personas. La mayoría no escuchan el mensaje de introducción, que a veces es precioso, ni las primeras alabanzas. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a llegar tarde. Y pongas el culto a la hora que lo ponga, llegamos siempre tarde, da igual el horario. Pero eso lo profundizaré otro día. Pone a uno en condiciones para adorar a Dios, para obedecer, porque adorar también significa obedecer. No hay verdadera adoración sin la obediencia a Dios. Y estaban atónitos, dice Hechos capítulo 2, verso 7. Atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígila y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Quién estaba hablando ahí? El Espíritu Santo, por boca de los discípulos. Y en Hechos 10, 45 y 46 leemos: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, las personas que no eran del pueblo de Dios, se derramara el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La obra del Espíritu Santo siempre va a glorificar, va a magnificar a Dios. Y en Juan capítulo 4, verso 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es una necesidad adorar a Dios, hermanos. Vamos a meditar sobre este versículo. Sobre el versículo 24, donde dice: en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en uno de los encuentros, digamos, más tiernos y transformadores del Evangelio. Una conversación con una mujer sedienta, la mujer samaritana, no solo de agua, sino del propósito de verdad y de la aceptación, porque era una mujer que no la aceptaban en su pueblo. Y a ella, una mujer anónima y quebrantada, Jesús le entregó una de las mayores revelaciones sobre la adoración. ¿Verdad? Dios le dice: Dios es espíritu. Con esta frase Jesús nos recuerda que Dios no está limitado por lugares, por templos, por ritos, por liturgias. No depende de horarios ni de geografía. Dios es espíritu, invisible pero cercano, vivo, capaz de penetrar donde ninguna mano humana puede llegar. Y esto debería llenarnos de esperanza. No hay rincón de nuestra vida donde Él no pueda entrar. No te puedes esconder de Él. Ni situación tan profunda que quede fuera de su alcance. Da igual el problema que tengas, por muy grande que sea, Él está por encima de todo. Y luego añade: y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. No dice Jesús que sea una opción, o al que nos conviene o no nos conviene. Dice que es necesario, que es una necesidad. ¿Por qué dice eso? Porque la adoración verdadera no nace de lo externo, de las liturgias,
de los actos, de las obras muertas, sino de lo interno, de lo realmente profundo. No se sostiene con emociones pasajeras, sino en la sinceridad de nuestro corazón. Adorar en espíritu significa abrir el alma a Dios sin máscaras, sin fórmulas vacías, sin pretender impresionar a nadie, humildemente. Es permitir que el Espíritu Santo haga su obra, que quebrante lo que está endurecido, que ilumine lo que está oscuro y que avive aquello que se ha apagado. Debemos permitir al Espíritu Santo que haga su obra, que nuestro corazón endurecido lo cambie, ese corazón de piedra que a veces tenemos, por un corazón de carne. Él lo promete, que lo hará, que ilumine, que nos dé luz en medio de tanta tiniebla, de tanta oscuridad, de tanto pecado, de tanta ignorancia de Dios, y que avive el fuego del Espíritu Santo que muchos lo tienen apagado. Y adorar en verdad es hacerlo desde la honestidad, reconociendo quién es Dios y quién somos nosotros. Esto habla de humildad. Adorar en verdad es adorarlo humildemente. La verdad no es un concepto frío, es una palabra o es una postura del alma, de nuestra alma. Señor, aquí estoy, tal como soy. Esa sinceridad va a atraer a Dios. Y lo va a hacer más que cualquier expresión, por muy elaborada que esté, por muy bien estudiada que esté. Ese Señor, aquí estoy tal como soy, tiene más poder que una oración que tú fabriques ahí y la adornes. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? La adoración no comienza en los labios, sino en el corazón que se rinde a Cristo. Cuando el corazón se rinde, las palabras sobran y la presencia de Dios llena lo que nosotros no podemos llenar. No te esfuerces, lo que hace el Espíritu Santo tú no lo puedes hacer, permítele que lo haga. Cuando adoramos de esta manera, algo sucede. La culpa se vuelve gracia. Esa autoculpa que a veces sentimos se vuelve gracia. Comprendemos la gracia de Dios. El temor, la duda se convierte en confianza y en fe. La ansiedad encuentra paz y reposo. Y el alma recuerda su verdadero hogar con Dios. Hoy el Señor sigue buscando adoradores sinceros, humildes, espirituales, no perfectos, porque a la perfección de Dios va a ser imposible llegar. No nos exige la perfección absoluta, pero sí la perfección humana, la que consiguió Cristo. No nos exige que tengamos esa perfección divina, pero sí que seamos íntegros. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Personas íntegras significa personas de una pieza, que no las cambie el viento ni las circunstancias, que se mantengan firmes, íntegros, seguros en sí mismos, honestos. Y hoy en día, por desgracia, hay poca integridad en las personas y poca integridad en el mundo que nos rodea. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, porque ya entramos en la siguiente consecuencia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, la necesidad de que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. No, el punto siguiente se titula "Trae un nuevo entendimiento". El Espíritu Santo trae un nuevo entendimiento y un nuevo amor por la palabra de Dios, por conocer cada vez más de la palabra de Dios. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga, seguiremos la semana que viene.